A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día de otoño, un hombre, junto a la tumba de quien fuera su enamorada, sacó un revólver para terminar con su vida. A su lado se encontraba un amigo que le arrebató el arma y le salvó en el último momento. El hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, ante la derrota sufrida por el nazismo en el campo de batalla, los sobrevivientes de aquella aventura lunática fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg. Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban. Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre, ni de su padre, y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. No tenía registro en su memoria de cómo era la casa en la que había vivido, y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, un día como hoy, 1 de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio. Solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria. Todo se aclaró un día como hoy. Y en esa ocasión, una vez más, los pueblos del mundo recordamos que en la historia, la desmemoria no es admisible. Las principales noticias del día. Titulares. Jaime Vela asume la cúpula de las Fuerzas Armadas. Asamblea Nacional deberá aprobar el enjuiciamiento de Jorge Glass. Vicepresidenta Verónica Abad afina detalles de su viaje a Israel. La Agencia Metropolitana de Tránsito implementa dispositivo de pacificación vial permanente. En política internacional, todo vale. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín. ¿Debe existir la figura de la vicepresidencia? José Alvear, el gobierno del Nuevo Ecuador. Noticias del día. Jaime Vela asume la cúpula de las Fuerzas Armadas. Con el compromiso de no traicionar al gobierno de Daniel Noboa, los 4 oficiales que integrarán la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas fueron posesionados en sus cargos en un breve acto que presidió el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, quien les tomó juramento. Gracias por su confianza, no lo vamos a traicionar, así como no vamos a traicionar a los ecuatorianos, expresó el contraalmirante Jaime Vela Erazo, quien fue designado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tras asumir esta función. Fue en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno este 30 de noviembre del 2023 que el presidente Noboa posesionó a la cúpula de las Fuerzas Armadas, que conformó a través del Decreto Ejecutivo 36 suscrito el martes último. Como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estará Jaime Vela Erazo, contraalmirante de la Armada. Edwin Fernando Adati Albuja como comandante de la Fuerza Terrestre. En la Armada su comandante será Miguel Santiago Córdoba Chejab y Celiano Damián Ceballos Calderón asumirá la comandancia de la Fuerza Aérea. El presidente Noboa estuvo acompañado del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y el secretario de la Administración Pública Arturo Félix. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, aseguró que se escogió a los mejores perfiles para integrar el alto mando y que la decisión no fue política, sino basada en los méritos. Asamblea Nacional deberá aprobar el enjuiciamiento de Jorge Glass. La audiencia de procesamiento penal contra Jorge Glass por la reconstrucción de Manabí sigue en suspenso. Este 29 de noviembre no se logró instalar el proceso en la Corte Nacional de Justicia en Quito por tercera ocasión. En esta audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga tenía previsto exponer su teoría del caso, formular cargos y pedir medidas cautelares para los nuevos procesados. Además de Glass, en este caso serán procesados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
La Fiscalía General del Estado objetó la decisión de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, que dispuso se envíe a la Asamblea una solicitud para que autorice o no continuar con el enjuiciamiento penal a Jorge Glass, sospechoso del presunto delito de peculado en el caso de reconstrucción de Manabí. Para la Fiscalía, la decisión de Rivera dilata el avance de la investigación. Este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia del Estado, señaló la Fiscalía en un comunicado. Rivera es el juez nacional que dictó el sobreseimiento en el caso de los helicópteros Drup y el que aún no ha señalado día y hora para la formulación de cargos en el caso denominado Independencia Judicial, en el que son investigados Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, vocal del organismo, entre otros. Vicepresidenta Verónica Abad afina detalles de su viaje a Israel. Tras la aceptación de su designación como embajadora para la paz en Israel, la vicepresidenta Verónica Abad se reunió este 29 de noviembre del 2023 con la canciller Gabriela Sommerfeld en la vicepresidencia. El motivo es preparar los detalles para su desplazamiento para cumplir con la función que le otorgó el presidente Daniel Noboa de colaborar con la comunidad internacional para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Al final de la cita, la vicepresidenta informó que ambas funcionarias acordaron trazar una hoja de ruta para ejecutar la misión encomendada. En ese contexto, la vicepresidenta había pedido ya respuestas sobre su traslado a 4 ministerios, la misma Cancillería, Defensa, Interior y Trabajo. Abad dijo que para cumplir con tan importante misión en Tel Aviv necesitaría un equipo de trabajo y contar también con seguridad. Además, como parte de los preparativos para su viaje, la vicepresidenta Verónica Abad envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En el documento del 28 de noviembre le solicitó unirse a la mediación de Qatar y el apoyo de Egipto en los Estados Unidos en su esfuerzo para apoyar la aplicación del acuerdo alcanzado el 22 de noviembre del 2023 y maximizar su impacto positivo en la situación humanitaria de Gaza. Agencia Metropolitana de Tránsito implementa dispositivo de pacificación vial permanente. Con el objetivo de disminuir los siniestros de tránsito provocados por exceso de velocidad y minimizar las fatalidades y lesionados en las vías, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, implementará de forma permanente el dispositivo de pacificación vial. Esta medida se realizará desde este jueves 30 de noviembre, basándose en los buenos resultados obtenidos durante la fase de prueba en los puntos con mayor siniestralidad. La intersección entre la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui es propenso a incidentes viales, por lo que se busca mejorar la seguridad y reducir los riesgos para los conductores y peatones. Los horarios establecidos son los siguientes: de lunes a viernes en sentido sur-norte, de 5 de la mañana a 6 y de 9 de la mañana a 20 horas. En el sentido norte-sur, de 5 de la mañana a 16 horas 30. Sábados, domingos y feriados en ambos sentidos, de 5 de la mañana a las 20 horas. La pacificación vial consiste en la instalación de un dispositivo de control que reduce el espacio de la vía e induce a los conductores a circular a una menor velocidad. Se realiza un cierre de carril izquierdo en ambas direcciones, norte-sur y sur-norte. La implementación permanente del dispositivo se llevará a cabo sin importar las condiciones climáticas. Se instalará paneles informativos para alertar a los conductores sobre el cierre y la necesidad de reducir la velocidad. La AMT hace un llamado a todos los conductores de transporte público, comercial y particular a respetar los límites de velocidad. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, para hablar sobre el juicio político a Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. El Nacional tiene perfecto derecho a establecer sus mecanismos de fiscalización y de continuar lo que ellos consideran que fue el juicio político que se inició en marzo del año pasado. El problema es que no lo pueden censurar al presidente Lasso, al expresidente Lasso, por una razón muy simple, porque la Constitución así lo determina expresamente.
No hay juzgamiento político para los exmandatarios. Ahora bien, lo conversamos en algunas oportunidades a lo largo de estos meses. Nosotros, a mi criterio, el juicio ya había precluido, habían cambiado los juzgadores, hay una falta de debido proceso, a ti no te pueden juzgar otros asambleístas. Para mí el juicio estuvo caído, entiendo que hay que darle un final, el final correspondiente es archivarlo, sin perjuicio, insisto, de que la Asamblea haga control político y lo haga a través de los ministros de Estado o si tuvieran algo presente en las denuncias correspondientes en la Fiscalía. Tratar de destituir, como alguna ocurrencia manifestó algún asambleísta, no se puede y no se puede censurar. Y aprovecho para decir algo. Después de un curso intensivo de lectura comprensiva, porque no hace falta ser abogado para esto, que han tenido el de ayer, han llegado a la conclusión, una mayoría de asambleístas, que no lo pueden censurar. Ahora se han inventado el tema de la responsabilidad política. Señores, ya no atropellen más la lógica. Por favor, ya no trapeen la Constitución. La responsabilidad política está supeditada a la censura, pues. La censura es la consecuencia del establecimiento de la responsabilidad política. Como dicen por ahí, es sine qua non, va de la mano. Pero ahora veo que se están inventando una nueva categoría que es responsabilizar sin censurar. Insisto, fiscalicen, háganlo con seriedad, eso es lo que amerita el país. Creo que debemos juntarnos ya para otras cosas. Fíjese usted, Milton, hace unos días, creo que esta misma semana, la Asamblea aprobó una ley de equidad salarial que garantiza la igualdad ante la ley en los ingresos de hombres y mujeres. Eso es positivo. Eso es legislación social. Para eso se tiene que juntar la izquierda y la derecha. Eso es lo que quiere el país al final de cuentas. Termínense de desahogar el día de hoy, viren la página y pongámonos a otras cosas. Ya viendo la imposibilidad de que se puede censurar e inhabilitar al expresidente Lasso, hay una moción que no se presentó ayer porque creo que los votos no estaban asegurados y que a lo mejor se la presente hoy, que se lo puede resumir en una censura sin juicio, en un tema que detalla todo lo que ha pasado durante el juicio político y resuelve 4 cosas. Entre ellas, determinar que el expresidente Lasso es responsable político de la infracción constitucional de peculado, bla, bla. Condenar el proceder del expresidente Lasso por haber tenido conocimiento de los actos de corrupción y remitir el contenido de la resolución de la Asamblea a la Fiscalía, además de rechazar las actuaciones del presidente Guillermo Lasso. Esa notificación, esta resolución que no se presentó, que se presentaría a lo mejor hoy, no tiene ningún tipo de validez legal. No la conozco, pero de tus palabras voy a disgregarla. Uno, la responsabilidad política conlleva la censura y no puede censurar. No hay esa categorización de determinación de responsabilidad política sin censura. Eso es carácter lógico. Ahí están poniendo tinta sobre el papel. De que el presidente Lasso conoció actos de corrupción. Vamos a retrotraernos al juicio, donde ejercimos una defensa política y jurídica. No solamente que el contrato fue suscrito en un gobierno anterior, sino que está en el expediente, léanlo. Honren la memoria de Fernando Villavicencio. Lean el informe de Fernando Villavicencio. El mismo presidente puso en conocimiento de la Fiscalía este tema. Por Dios, lean. No les va a salir sangre de los ojos. Y en cuanto al manejo empresarial de Flopec, en el año completo que estuvo el expresidente Lasso, dio utilidades inéditas en la historia de la empresa. Tercero, condenan, de lo que escucho, condenan el accionar del expresidente en cuanto a la declaratoria de la muerte cruzada, entre otras cosas. A ver, por un lado, toman a la Corte Constitucional que dio el checklist jurídico para poderlo procesar por Flopec. No es que le dio la razón, como algunas personas acostumbradas a llevarse hasta las palabras quieren posar. Pero, sin embargo, critican porque dio viabilidad a la disolución de la Asamblea. Señores, la democracia no funciona solamente cuando uno gana. No es que a la Corte me gusta cuando me dan la razón y los insulto cuando me dan la razón. Cuando no me dan la razón les digo que es el principio de su fin y cuando me dan la razón digo que el otro es culpable. Así no se hace democracia. La politóloga experta en seguridad y defensa nacional Catherine Herrera estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la renovación de la cúpula militar. Veamos la nota. Es una de las
de las medidas propias que debería hacer todo primer mandatario al momento que asume su gobierno, y por ende tiene que ser muy lógica, y es adaptable, ¿no? Es una de las medidas elocuentes que este gobierno ha tomado, y sobre todo porque tanto en las relaciones civiles, militares, civiles, policiales, siempre debe haber una dinámica en donde se entienda cuáles son los roles que tiene que hacer tanto Fuerzas Armadas como la parte operativa, el Ministerio de Defensa como el generador de la política pública, quienes establecen cuál es la doctrina que va a manejar el Estado ecuatoriano, con qué doctrina dentro de la comunidad internacional, porque aquí viene su segundo componente de misión, que es el mantener, el conservar y el impulsar la seguridad a nivel regional y continental. Va a tener la postura del Estado ecuatoriano, y por otra parte es cumplir con otras acciones que le encomiende el presidente, pero que vaya de acuerdo a la soberanía y a los intereses y competencias y funciones que tiene el país y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, creo que la decisión de haber hecho este cambio de mando está dentro de lo que establece el COESCOV, establece las diferentes normas, leyes que tenemos como Estado ecuatoriano, y obviamente la misma Constitución. Y recordemos que el comandante general es el presidente de la República. Por eso el presidente puede decidir cuando exista un cambio de mando, ya sea específicamente en el comandante de las fuerzas terrestres o en una de estas fuerzas. Y es algo para lo cual la estructura de las Fuerzas Armadas se ha estado trabajando, ¿no? Recordemos que siempre hay un ascenso en donde es para generales, etcétera. En este momento, por ejemplo, salen 8 generales de las Fuerzas Armadas, por lo cual ya la Fuerza Terrestre tiene que llamar a su consejo para revisar cuáles son los 4 generales que van a ascender. Fuerza Naval, de igual forma, cuáles son los 2 generales que van a ascender, y en esa misma línea la Fuerza Aérea. Entonces, en este sentido, la primera cosa que vemos es algo muy positivo, porque esto va a permitir que exista una variación, una oxigenización de lo que ya hemos trabajado, y marca también una ruptura de lo que se estaba trabajando el anterior gobierno, y claro, ahora los nuevos lineamientos que tiene el presidente, y para ello necesita tener su cúpula, necesita tener una línea de trabajo de cómo lo va a desarrollar, cosa que no está pasando. Creo que es un poquito lamentable, y lo que sí debería suceder es con la Policía Nacional. O sea, en la cúpula fue recientemente, y mantengo la postura de que no debió ser de esa manera. Recientemente cambiaron de cúpula, cuando lo correcto era que el presidente que ingresaba a Carondelet fuera él también que haga estos cambios dentro de la cúpula de la Policía Nacional. Porque el primer reto que va a tener, los primeros retos que van a tener ahora esta nueva cúpula, es definir claramente cuál va a ser su rol dentro de la seguridad interna y el crimen organizado. O sea, esa es una de las problemáticas que tienen y que les preocupa a muchos actores. Si bien se tiene normativa, está la normativa de la Ley de Seguridad Pública de Estado, está diferentes resoluciones que se ha sacado desde el COSEP, etcétera, pero sí es necesario ya tener una planificación, que eso no existe, una planificación que permita indicar cuáles van a ser las acciones específicas que va a tener Fuerzas Armadas de Crimen Organizado. Perfecto, ¿va a ser de apoyo o también va a ser de más que apoyo, va a ser de asesoría, de trabajo permanente? ¿En qué tipos del delito de crimen organizado va a involucrar narcotráfico? ¿Se va a involucrar en tráfico de armas? ¿Se va a involucrar en minería ilegal, corrupción, lavado de activos, etcétera? ¿En dónde van a operar? Tienen que operar únicamente en las fronteras, porque ellos por competencia tienen cuidar todos los límites del Estado ecuatoriano, y si no es así, si van a operar en zonas realmente puntos rojos que nosotros tenemos acá, como Esmeraldas, Puerto Viejo, Manabí, Pichincha, tenemos parte de la Amazonía. ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cuál va a ser la participación que va a tener y el trabajo conjunto que lo va a hacer con Policía Nacional? Y por otro lado, hay que trabajar mucho en lo que refiere al tema de
profesionalización que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, este cambio, estos últimos cambios improvisados en donde no se les ha dado una figura que les ampare o que ellos se sientan que están en amparo, también ha hecho que ciertos servidores militares quieran retirarse de esta institución. Y aquí es importante pues generar esa confianza a través de una hoja de ruta, identificar cuáles van a ser las mismas de trabajo, que estén amparadas, que tengan también la parte legal, que a ellos les permite hacer su trabajo, y esto también implicará tener una línea, pero una línea de trabajo a través de una doctrina. ¿Cuál va a ser la doctrina que el Estado ecuatoriano va a manejar? Teniendo en cuenta que la comunidad internacional a la que pertenecemos como Ecuador constantemente está cambiando. Y ahora, claro, si bien nosotros ya no tenemos un enemigo frente a frente que se pueda pelear directamente, pero sí tenemos otras dinámicas, los mismos problemas ambientales, ciberseguridad, ahora los problemas de ciberseguridad, los disidentes de las FARC. Estamos teniendo un tema, una problemática masiva de tanta improvisación y mal manejo de la crisis de movilidad humana que ya para ciertos países de América Latina también se está convirtiendo en un tema de seguridad nacional. Y hay otras amenazas que no podemos dejar atrás y que es necesario que desde la parte de la política pública se identifique y que Fuerzas Armadas comiencen a operativizar esta actividad. En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEG, habló sobre la interpelación al expresidente Guillermo Lasso. Veamos la nota. A ver, el tema del juicio político, sí, hemos visto en los dos últimos días que ha llenado la agenda legislativa y más que nada el debate que se puede canalizar dentro del análisis político nacional. Creo que la respuesta es sencilla y poco a poco se va viendo cómo tiene un encauce legal. La resolución que va a tomar en este caso el Pleno de la Asamblea es proseguir, o al menos eso es lo que se vislumbra, ¿no? Eva, tuvimos un problema de audio, por favor, si nos puedes repetir tu argumentación. Ok, ¿me escuchas ahí, Edgar? Ahí ¿Sí? Te escuchamos perfectamente. Ya, perfecto. No, lo que te decía es que sí, efectivamente, dentro del espectro del derecho público y del procedimiento parlamentario no hay una disposición, no hay una norma dispositiva que permita proseguir con el juicio político al expresidente Lasso. Entonces, aquí lo que se va a tratar de hacer es una adecuación normativa para que se pueda producir una censura como un ex servidor público. Entonces, claro, harto complejo, se está aprovechando la inexistencia, como te decía, de una norma dispositiva que permita o no continuar con el juicio político y nada más que eso. Esa es la solución que se está dando y como tú bien dices, el Pleno de la Asamblea lo más seguro es que prosiga con este tema sobre la base de la fiscalización a los servidores públicos y para que en este caso el expresidente de la República tenga pues una sanción de carácter, entre comillas, moral o una censura de carácter político, obviamente por las discusiones existentes alrededor de eso y porque, claro, nunca se cumplió con el proceso de fiscalización hasta el final. Bueno, lo que hemos escuchado en la sesión de esta tarde es algunos enfrentamientos, si es que cabe el término, entre el socialcristianismo y el correísmo empecinado en seguir adelante con la sesión de 16 de mayo del 2023, que quedó trunca por la muerte cruzada, ¿no es cierto? Pensando en que era cuestión de reinstalarla y listo, y después proceder a la votación, censurar al presidente de la República, porque eso sí no se lo puede destituir porque ya se fue. Pero es que eso, censura, no existe en la Constitución ecuatoriana, censura a un presidente, a un expresidente o a un ex vicepresidente. De acuerdo, Edgar, es que no solo es eso, no solo es que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establecen la posibilidad de la continuidad de un juicio político después de una muerte cruzada. Y obviamente no lo voy a hacer porque ya lo habíamos analizado tantas veces que la muerte cruzada es uno de los últimos mecanismos para desfogar esta boya de presión o esta presión existente dentro de los contrapoderes existentes del Estado. Además, hay otros tipos de características que no permiten continuar con dicho juicio político, como por ejemplo, la calidad de interpelantes de Viviana Veloz y Esteban Torres, ¿sí? Viviana Veloz Esteban Torres ya no está. Sí, Viviana Veloz tiene otros cargos ya en este momento, es inclusive la vicepresidenta de Legislativo. Esteban Torres ya no está. Legisladores de ya no están los mismos legisladores, exactamente, 52
voces se escucharon de las 132 inscritas, entonces ya no es lo mismo. La voluntad votacional es diferente, la representación parlamentaria política es totalmente diferente. No es que se vota por una representación política. Distinto sería si es que nosotros tendríamos un esquema de representación por bloques, es decir, un bloque, un voto y demás, correísmo, Pachacutic, Partido Social Cristiano y demás. Aquí estamos hablando de voluntades individuales. Entonces es muy complicado seguir con el tema del juicio político. No hay una disposición. Y en segundo lugar, Edgar, operativamente viene a ser bastante complicado. Si es que la Asamblea Nacional quisiera aprobar una resolución condenando o en este caso señalando al presidente Lasso el incumplimiento de funciones y demás, lo puede hacer y eso sería una censura de carácter parlamentario, pero no más allá, juicio político no se puede proseguir, no hay una norma dispositiva y parece que, como tú bien dices, existe la posibilidad o al menos el encaprichamiento de seguir con una censura de carácter político. ¿Con qué finalidades? Obviamente denostar el nombre del expresidente y creo que censurarlo definitivamente en el ámbito político por esta posibilidad de o del anuncio que tuvo para el 2025, pero no se puede, Edgar, y hay que ser enfáticos porque cualquier otro tipo de resolución puede ir en contra, tal vez no de una norma expresa, pero de toda la configuración del sistema jurídico, ¿sí? Recordemos que las resoluciones de la Asamblea Nacional, si bien son amplias y determinables en virtud de las atribuciones y funciones que se tienen, siempre tienen que circunscribirse a un techo constitucional que en este momento no lo hay. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Todo vale. Para las personas normales es complicado, incluso aterrador, el tratar de comprender los mecanismos mentales del matón del barrio y su permanente propósito de intimidación con la gente de su entorno. Tratemos de imaginar esa complejidad cuando ya no se trata de una persona o de un grupo de individuos los que así actúan, sino de un país que establece sus relaciones con sus vecinos sobre la base de la intimidación y el miedo por su absoluta falta de escrúpulos y respeto por derechos y libertades de sus ciudadanos, y muchísimo menos por aquellos de otros países. Ese es, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, que establece sus relaciones alrededor de cuánta violencia puede proyectar como posibilidad de acción. A pesar del lamentable nivel de vida de sus ciudadanos, afectados ahora por otra hambruna, sigue privilegiando el gasto de sus menguados recursos en armas nucleares y misiles balísticos con los que chantajear a sus vecinos. Pero cuando esto sucede con la segunda fuerza nuclear del mundo, como es la Rusia de Putin, esa misma capacidad de destrucción se constituye en una de chantaje o intimidación a otra escala, pues encuentra la manera de proyectarla de diferente forma en lo que se ha empezado a llamar guerra híbrida, integrando diversos ámbitos, no necesariamente militares, pero que pueden causar dificultades o disrupciones variadas en otros países opositores. Antes de la agresión a Ucrania, la principal arma que había desarrollado el Kremlin era la económica. Más allá de su extenso uso del envenenamiento de sus desertores o de opositores internos como Navalny, o externos, como fuera el líder ucraniano Yushchenko, actividad al parecer de nuevo puesta en práctica en el reciente caso de la esposa de Kirilo Budanov, el jefe de la seguridad ucraniana nada menos, atacada al parecer con alguno de los venenos de metales pesados desarrollados por la antigua KGB, alma mater de Putin, y continuados por su sucesor, el FSB, del que coincidencialmente fuera también director Putin. Queda evidenciada la perfecta continuidad del poder del servicio secreto ruso, que, al igual que el soviético, logró poner a sus hombres a la cabeza del Estado,
con Yuri Andropov primero y con Putin después. Esa arma económica había sido el gran logro ruso luego de la fragmentación de la Unión Soviética en 1992 y consistiría en la paciente construcción de una extensa red de líneas de suministro, gasoductos y oleoductos para la provisión de combustibles a toda Europa. En 2 décadas, Europa había caído bajo la muy peligrosa dependencia energética de Rusia, a pesar de numerosas advertencias internas y externas que señalaban la vulnerabilidad de las economías europeas ante un eventual bloqueo ruso. Al momento de la agresión a Ucrania, Europa aterrizó finalmente ante una amarga realidad que le ha significado graves problemas económicos aún no superados, al tener que, sobre la marcha, establecer nuevas cadenas de suministro de petróleo y de gas, luego de haber abandonado, sin unas alternativas creíbles, sus fuentes propias de energía nuclear, con la notable excepción de Francia, que con total sentido común las ha seguido empleando hasta hoy. Que Schröder, el ex canciller alemán, fuera el principal agente de las empresas energéticas rusas para su penetración en Alemania, dejó muy mal parada la imagen de su partido, el SPD, impulsor también del desmantelamiento de los reactores nucleares alemanes. No se le puede negar ni a la antigua KGB ni al actual FSB una notable imaginación en el desarrollo y aplicación de nuevas formas de guerra híbrida para el mundo moderno. Es el caso de la guerra electrónica, el del uso de la informática para manipular campañas y elecciones en países democráticos, el masivo espionaje industrial a través del hackeo, la desinformación, en fin, tantos campos, y vaya uno a saber qué otros, desde los cuales se vuelve posible incomodar o hasta paralizar a un oponente. De estas últimas armas tenemos a la vista una que se ha venido empleando durante ya largo tiempo sobre Europa y Estados Unidos. Se trata de un arma deleznable e infame, pues implica a millones de las personas más desprotegidas y vulnerables del mundo para volver las fichas de un engranaje perverso, que no es la migración, sino la trata a gran escala de seres humanos desposeídos a los que se tienta con la esperanza de un futuro en ese dorado primer mundo que se les pinta. Algunas pistas aparecieron con la maniobra de Lukashenko hace unos años, cuando por la frontera entre Bielorrusia y Polonia empezó a producirse una masiva llegada de personas desde Afganistán, Siria y Yemen sobre todo, que trataban de ingresar a la Unión Europea. Para que se produjera una situación de ese tipo, era obvio que la participación del Estado era indispensable, pues desde esos orígenes los migrantes solo podían llegar a Bielorrusia o desde Rusia o hacerlo por avión hasta Minsk, algo poco probable sin una visa de ingreso legal a ese país. La jugada de Lukashenko obligó al gobierno polaco a adoptar costosas medidas para cerrar físicamente sus fronteras para poder detener la trata de personas que estaba siendo auspiciada por el gobierno de Bielorrusia. Otra pista acerca del uso como un arma de la trata humana es el evidenciado en los cientos de vuelos de Cuba a Nicaragua, que a la ida van repletos de cubanos dispuestos a jugarse la vida para escapar de Cuba e intentar llegar a Estados Unidos. Que a la vuelta vayan vacíos, pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría irse a Cuba, parece no importar a las aerolíneas involucradas en el tráfico, pues se trata de una operación no comercial, sino política, diseñada para, por un lado, zafarse de muchos insatisfechos con lo que ocurre en Cuba, y por otro, generarles problemas a los estados de tránsito y de destino.
Ahí encaja perfectamente lo que ha venido aconteciendo en la larga frontera entre Rusia y Finlandia, a la que, de pronto y de la nada, empiezan a llegar miles de personas que de nuevo, como en el evento entre Bielorrusia y Polonia, intentan entrar a la Unión Europea ilegalmente ahora desde territorio ruso. Finlandia acaba de cerrar todos sus pasos fronterizos con Rusia para detener esta oleada de personas alentadas y engañadas por el régimen ruso, pues la ruta escogida para semejante marcha resulta descabellada. Es curioso observar las fotografías de montones de bicicletas que les han sido proporcionadas a los migrantes para que puedan llegar a la frontera. Que se lo haga con la llegada del invierno y temperaturas glaciales es otro crimen más contra la humanidad, algo que, por cierto, poco sueño le quitará a Vladimir Putin, el nuevo Herodes que proclama: dejad que los niños vengan a mí. Muchas gracias. Editorial. ¿Debe existir la figura de la vicepresidencia? Juan Carlos Holguín, El Expreso. Desde el retorno a la democracia, Ecuador ha tenido más vicepresidentes que presidentes de la República. Solo en los últimos 20 años hemos tenido 9 vicepresidentes cuyas funciones han variado por designación de sus respectivos compañeros de fórmula. Hasta 1968, presidente y vicepresidente se elegían en distintas papeletas, provocando un gran problema de gobernabilidad. En ese año, Velasco Ibarra ganó la elección presidencial, pero su compañero de fórmula, Víctor Hugo Sicuret, no corrió con la misma suerte. Jorge Zavala, opositor al presidente electo, fue elegido vicepresidente. Es por ello que Velasco Ibarra sentenció en aquel momento una de sus frases más célebres: el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Y es que a lo largo de nuestra historia no siempre ha existido la figura de la vicepresidencia y hemos hecho una serie de experimentos con ella. En 1906 la vicepresidenta desapareció del organigrama del Estado, pero regresó luego de la aprobación de la Constitución de 1946. En ese entonces había un sistema bicameral, por lo que el vicepresidente era al tiempo el presidente del Senado, manteniendo así una función adicional a la de solo reemplazar al presidente en caso de ausencia. Luego de otra breve desaparición de la figura de la vicepresidencia en 1963, se la restituyó en 1968 y fue eliminada en ese mismo año. En 1979, con el retorno a la democracia, la vicepresidencia apareció nuevamente y desde entonces, con pequeños cambios en sus funciones, la figura se ha mantenido. Los casos de corrupción en la época del gobierno de Correa, vinculados especialmente al vicepresidente Jorge Glass, quien, utilizando la estructura de la vicepresidencia y los encargos realizados por el presidente Correa, dio paso, según la justicia, a la presencia de una estructura criminal para recibir sobornos y privilegiar a contratistas del Estado en obras estratégicas. Eso generó una discusión pública sobre la necesidad de tener la figura de la vicepresidencia. Otto Sonnenhösner contó públicamente que cuando asumió la vicepresidencia se encontró con una estructura de más de 230 personas. Logró en su mandato reducirla en más del 50%, en un proceso que lo continuó la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, hasta llegar a algo más de 90 personas en la estructura. No era de sorprenderse lo que encontraron. Durante el correísmo, la vicepresidencia se había convertido en un ministerio más, con una estructura ligada al proyecto político clientelar y a ejecutar las acciones ilegales de la autodenominada Revolución Ciudadana. El Ecuador debate ahora sobre si la designación de la actual vicepresidenta en una misión en el extranjero es correcta o no. Lo cierto es que el cargo de vicepresidente es muy difícil de procesar. Como vemos, hemos intentado varios modelos y no funcionan. Que el presidente sea el que asigne una función sonaba lógico, pero somos capaces de hacer fracasar todo. Si eres trabajador y eficaz, estarás conspirando, pero si mantienes perfil bajo, eres un vago. Quizá estamos en el momento adecuado para discutir públicamente si debe o no existir una vicepresidencia, o 2 o 3, y de qué forma. Podríamos hacerlo junto con la discusión sobre el futuro de las prefecturas. Juan Carlos Holguín, El Expreso. El gobierno del Nuevo Ecuador, José Alvear, La Hora.
Empezó la era del Nuevo Ecuador, del gobierno que se autodenomina de propuestas sin ataques. Entre sus primeras acciones están la eliminación de la tabla de consumos de drogas y la delegación a su vicepresidenta Verónica Abad. Ella, por mandato presidencial, deberá viajar a Tel Aviv y realizar los esfuerzos necesarios para conseguir la paz en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, una estrategia del presidente Daniel Noboa para mantenerla lejos. Sin embargo, Abad podría sacarle provecho a la misión internacional y hacer que le resulte favorable. El nuevo gobierno recibe un país quebrado, con cifras alarmantes, tan solo $184 millones en la cuenta única del Tesoro, atrasos en pagos por $2.782 millones, un déficit que supera los $5.000 millones, además de una deuda total de más de $63.000 millones. Esto gracias al pésimo manejo de los recursos del Estado durante el gobierno de Guillermo Lasso. Este gobierno debe reaccionar ante la crisis energética. La debutante ministra Andrea Robo no solamente tendrá que presentar un plan para salir de la crisis lo antes posible, sino que deberá conseguirlo al menor costo para los ecuatorianos. Debe además revisar las cuestionadas políticas en materia energética emitidas por el exministro del ramo, Fernando Santos Albite, y por el gerente de SELEC, Gonzalo Uquillas. Dos funcionarios que deben ser llamados a juicio político por el legislativo y también deben responder ante la ley por sus acciones, entre ellas las compras en las que habría sobreprecio y las supuestas concesiones a dedo, sin licitaciones ni informes del Ministerio de Finanzas. ¿Qué hacer? Debemos empezar a mirar a la empresa privada como aliada, no como enemiga. Hay que dar certezas al empresario para que invierta y apueste por los proyectos nacionales. Ese es un camino para lograr la transmisión de combustibles y la transición de líquidos a gas natural, energía limpia y más barata, ya que para hacerlo es necesario invertir en un terminal de regasificación y almacenamiento de gas. La iniciativa fracasó durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso porque dicha administración no fue coherente con la dimensión en cuanto a montos y al riesgo del proyecto, lo que generó desconfianza en los inversionistas. Así Ecuador, una vez más, no pudo avanzar con energía barata hacia el progreso y la competitividad del mundo globalizado. Es momento de abrir las puertas a los inversionistas y para eso el gobierno de Daniel Noboa debe dar confianza al sector privado para trabajar en megaproyectos. Esto lo ayudará a cumplir una de sus principales promesas de campaña, la generación de empleo. José Alvear, La Hora. Noticias internacionales. Consejo de Seguridad de la ONU pide cese al fuego permanente en Gaza. Llamados a que el organismo condene los ataques de Hamás, a extender el cese al fuego, desescalar el conflicto y encontrar la paz a través de la creación de 2 estados, fueron algunas de las peticiones planteadas durante una sesión del Consejo de Seguridad convocada por Brasil. Civilians. Se debe proteger a los civiles, incluido el personal de Naciones Unidas. Se deben proteger los bienes civiles, incluidos los hospitales. Las instalaciones de las Naciones Unidas no deben ser atacadas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió sobre la preocupación del avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania como obstáculo hacia la paz. Nos oponemos firmemente al avance de los asentamientos en Cisjordania, lo que socava la posibilidad de un Estado palestino contiguo. Por su parte, Israel acusó a la ONU y a Irán de desviar fondos para el terror en palabras de su embajador, quien pidió al organismo condenar las acciones de Hamás del 7 de octubre y las denuncias de violaciones a mujeres. Esta guerra puede terminar mañana, incluso hoy, si Hamás devuelve a todos los rehenes y entrega a todos los terroristas que participaron en la masacre. Se puede lograr un verdadero alto el fuego que durará décadas. COP28 comienza la cumbre en la que líderes mundiales buscan una solución al futuro climático. Comienza la COP28 en Dubái con una llamada de alarma hacia el riesgo inminente de calentamiento global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció lo que percibe como falta de voluntad de los países y el riesgo cierto de un incremento de temperatura de 3 grados Celsius. The only thing that is still lacking is political will. And I mean, this is why
the COP is important to make people understand that we are really moving in a very wrong direction still. We are heading, if nothing happens, to 3 degrees, and 3 degrees would be a total disaster. El secretario general de la ONU se refirió específicamente al continente africano y al contrasentido de que quede al margen de convenios y alianzas climáticas. And for that, for instance, we need to have a massive support to Africa. There is an absurdity. Africa has 60% of the solar capacity, and Africa has 2% of solar investment. So we need to create a global solar alliance for Africa. Paradójicamente, la sede de la cumbre sobre el clima es en Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo. Human Rights Watch llamó a pedir a Emiratos respeto a los derechos humanos que permanentemente infringe. En Estados Unidos fallece el exsecretario de Estado Henry Kissinger a los 100 años. Muere Henry Kissinger, el cuestionado defensor de la supremacía estadounidense durante la Guerra Fría. Falleció este miércoles en su casa de Connecticut a los 100 años. Como responsable de Exteriores en la presidencia de Richard Nixon, Kissinger encabezó la distensión con la Unión Soviética, la apertura china y la diplomacia itinerante en Oriente Medio. Favoreció el derrocamiento de Salvador Allende en la presidencia de Chile y el surgimiento de la dictadura de Augusto Pinochet. Resumió su acción en una frase: lo ilegal lo hacemos de inmediato, lo inconstitucional lleva algo más de tiempo. La presencia de Lavrov en la reunión anual de OSCE provoca el boicot de algunos países. La participación del ministro de Exteriores ruso en la reunión anual más importante de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa ha abierto un cisma en el seno del organismo. La presencia de Lavrov ha provocado la cancelación de los titulares de Exteriores de Ucrania, los países bálticos y Polonia. Kaip galima diskutuoti Europos saugumą su valstybe, kuri yra ideologiškai nusiteikus tą saugumą sugriauti. Aš nematau galimybės rasti kompromiso, aš nematau galimybės ieškoti kažkokių bendrų sąlyčio taškų. Ir tokia pati pozicija ir kitų Baltijos šalių ministrų. Antes de viajar este jueves a Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo una breve parada en la capital de Macedonia del Norte, anfitriona del evento, para mostrar el apoyo de su país a Ucrania frente a la agresión rusa. Pero el gobierno de Biden ya había dejado claro que Blinken no se cruzaría con Lavrov, a quien acusó de entorpecer el trabajo del organismo de seguridad. Pese a que Rusia está aislada en la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y solo recibe el apoyo de Bielorrusia, el organismo no tiene mecanismos para expulsar a un Estado miembro, y la suspensión requeriría un complicado respaldo de 56 de los 57 miembros, la llamada fórmula de consenso -1. En medio de esta crisis de confianza interna, las conversaciones abordarán hasta el viernes el futuro de la organización y los desafíos a los que se enfrenta. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.